incredible honor to be with you guys this morning. Es un gran honor para mí estar con ustedes esta mañana. I cannot tell you on behalf of Dominic, myself, and the team what an honor it is to spend some time with you this morning. Y puedo decirles que de parte de su servidor, de todo el equipo, buenos días esta mañana. As I was scrolling through the screen today to see all of your faces, I was thinking, what an incredible army of generals God has given us. Y mientras yo estaba recorriendo las páginas y viendo esta mañana quién está con nosotros, estaba diciendo que qué tremendo que Dios nos ha dado estos generales. As you know, you've heard it said before, but our heart is, we're very clear. Y como ustedes saben, nuestro corazón está muy claro. We are not the hope. You are the hope of Los Angeles. Nosotros no somos la esperanza, ustedes son la esperanza de Los Ángeles. We are not the hero. We're just the guide. You guys are the heroes. Nosotros no somos los héroes, ustedes son los héroes, nosotros solamente somos la guía. And to be standing with such incredible leaders of the faith Y estar frente a estos líderes tan increíbles de la fe in this city en esta ciudad is historic for us. es algo histórico para nosotros. I know when we were looking at coming to America, I'll just share a few things and then we'll pray. Y quiero compartir algunas cosas y después vamos a orar. Cuando nosotros veníamos para América, I know when we're looking to coming to America, we knew that wherever we went, there would have to be an incredible Latin representation. y sabíamos que donde quiera que fuéramos en América, en Estados Unidos, íbamos a tener una increíble representación de la iglesia latinoamericana. Because although at least I look like a gringuito on the outside, Y aunque yo me parezca un gringuito por afuera, this ministry and this mandate and mission was birthed in Central and South America. este ministerio y este mandato nació en el sur y en Centroamérica. I have to be honest, some of my greatest encounters were with God Yo debo ser honesto, uno de mis más grandes encuentros con Dios were in environments where they spoke Spanish, not English. y fueron en entornos donde se hablaba español, no inglés. In fact, my whole life changed forever in a Latin nation, and Regal knows it. Y de hecho, mi corazón cambió completamente en una nación latinoamericana y Rigo sabe esto. I was a businessman. Yo era un hombre de negocios. I did everything I could to not be in ministry. Yo hice todo lo que pude para no estar en el ministerio. As Rigo said, I grew up a pastor's kid. Y como Rigo les dice, yo crecí como el hijo de un pastor. I lived in over 100 houses before I was 25 years old. Y viví como en 100 casas antes de tener 25 años de edad. My parents planted 9 different AG churches. Mis padres plantaron 9 iglesias diferentes de las Asambleas de Dios. And by the time I went to college, not far from many of you in Azusa Pacific University, Y mientras yo fui al colegio o a la universidad, no muy lejos de ustedes, en Azusa Pacific University, I was convinced I was never going to go into ministry. yo estaba convencido que jamás iba a ir al ministerio. And it was in a trip to Peru in 2011 with Missions.me. Y fue en un viaje en el 2011 con Misiones.me that changed my life forever. que cambió mi vida para siempre. I felt God say, sell your houses, sell your businesses, and let's give nations to me. Y dice, yo sentí que el Señor me decía, vende sus casas, vende tus negocios y haz negocios para mí. And our journey began in Central and South America. Y nuestra jornada se inició en el Centro y Suramérica. I have to be honest, Spanish is my favorite language. Debo ser honesto que el español es mi idioma favorito. We both know, for those of you who have Spanish and English services, Nosotros sabemos, los que tenemos servicios en inglés y en español, the Spanish worship is always better than the English worship. que siempre la alabanza en español es mucho mejor que la alabanza en inglés. And it's no coincidence that the first city that God brought this movement to in America Y no es coincidencia que la primera ciudad a la que Dios trajo este movimiento en América would be a city that is filled with Hispanic representation and leadership. sea una ciudad que está llena con una representación y un liderazgo hispano. And you know, if we do not touch the heart and the spirit of the Hispanic people in LA, we cannot touch LA. Y sabemos que si no tocamos el corazón y el espíritu de Los Ángeles, hispano, no podemos tocar a Los Ángeles. If we don't activate the Hispanic churches, if we don't empower the Hispanic people, we cannot touch that city.
Si no activamos o facultamos a la comunidad hispana, no podemos ganar esta ciudad. Which means it's impossible for all of us to fulfill God's assignment in LA without each and every one of you. Entonces, lo que quiere decir es que es imposible que cumplamos el mandato de Dios si no los tenemos a todos ustedes. So it's an incredible honor to know that you're standing with us in prayer, Así que es un tremendo honor el ponernos en oración junto con ustedes, that you've become vision casters and carriers, que ustedes sean los que portan y dan la visión, and that you've allowed us to be in the conversation of serving your people and your communities. y que nos permitan estar en la conversación de servir a tu gente y a sus comunidades. It's unfortunate that we can't be having this meeting in person, but soon enough we'll be all back together again. Dice, es algo, dice bueno, triste que no podamos estar reunidos, pero pronto vamos a estar ya de nuevo reunidos como antes. And I know you've been praying for the movement and been praying for the team. Y yo sé que ustedes han estado orando por el movimiento y también por el equipo. I want you to know that we are praying for you. We're praying for your churches and your families in this season as well. Y quiero que sepan que nosotros también estamos orando por ustedes, por sus familias, por sus iglesias en esta temporada también. And it's so significant because we all know that Y es tan nothing significante happens porque on nosotros sabemos earth que- without first being asked for in heaven. Que no puede suceder si es que primero no lo pedimos en el cielo. Nothing happens on earth unless it's first asked for in heaven. Nada sucede en la tierra a menos que sea primero pedido en el cielo. Which means what's taking place these Thursday mornings is so significant because it's giving heaven permission to invade LA. Así que lo que está sucediendo esta mañana es darle permiso al cielo para que invada a Los Ángeles. As I was thinking about just sharing a quick thought with you guys this morning, Entonces yo estaba pensando, compartir con ustedes un pequeño pensamiento esta mañana I was thinking about the context in which we're all living and leading in. y estaba pensando en el contexto en el que nosotros estamos viviendo y funcionando. And as I was recently just studying the life of Christ, Mientras yo recientemente estaba estudiando la vida de Cristo, I find it so fascinating that when Jesus arrived on the planet, y yo encontré tan fascinante que cuando Jesucristo llegó al planeta, the context in which he was leading and loving in looks very similar to what we're facing today. el contexto en el que él estaba viviendo y amándose es muy similar al que nosotros estamos viviendo el día de hoy. When Jesus showed up, there was political challenges. Cuando Cristo llegó había desafíos políticos. His people were being oppressed by a Roman government. Su pueblo estaba siendo oprimido por un gobierno romano. They didn't have their own governmental systems like the Romans did. No tenían su propio sistema gubernamental así como lo tenían los romanos. When Jesus showed up, there was economic problems. Cuando Jesucristo llegó había problemas económicos. As you know, the Jews were experiencing unfair taxation and corruption that was hurting them financially. Como ustedes saben, los judíos estaban recibiendo unos impuestos injustos que estaban dañando a la nación. And when Jesus showed up, there was a pandemic Y cuando Jesucristo llegó había una pandemia that actually required social distancing. que de hecho requería la distancia social. This pandemic was so severe that if you caught this disease, you were cut off from the community forever. Esta pandemia era tan drástica que si tú tenías esta enfermedad eras aislado para siempre de tu familia. So Jesus shows up, there's political problems, Entonces Jesucristo llega, hay problemas políticos, there's an economic downturn, hay una crisis económica and there's a national pandemic called leprosy. y hay una pandemia nacional llamada la lepra. And what's so fascinating to me, Y lo que es tan fascinante para mí, as Jesus does not let the messes of the world mientras que Jesucristo no permite que los errores o problemas del mundo dictate his mission, his mandate, or his message. dicten su mensaje, su mandato o su misión. Jesus didn't get distracted trying to fix the pandemic. Jesucristo no se distrajo tratando de arreglar la pandemia. Jesus did not get distracted trying to solve the economic challenges. Jesucristo no se distrajo tratando de resolver los desafíos económicos. Jesus didn't get distracted addressing what was happening with Caesar in the Roman Empire. Jesucristo no se distrajo tratando lo que estaba pasando con César y con el Imperio Romano. He was focused on his mission, his mandate, and his message. Él estaba enfocado en su misión, su mandato y su mensaje.
And I just want to encourage you in your churches, Yo quiero solamente animarles a ustedes y a sus iglesias, because I see a lot of churches right now leaving their post, porque yo veo muchas iglesias que están dejando su puesto leaving their grace, y dejando su gracia and being distracted by the messes of this world. y están siendo distraídos por todo el desorden que hay en este mundo. But in the midst of political challenges, Pero en medio de los desafíos políticos, in the midst of an economic downturn, en medio de una baja o de un problema económico, in the midst of a global pandemic, en medio de una pandemia global, our mission and our message and our mandate does not change. nuestra misión, nuestro mensaje, nuestro mandato no cambian. The Great Commission does not shift because of a crisis, La gran comisión no cambia por causa de nuestra crisis, which means we have to maintain laser focus on our mission, our mandate, and our message. lo que quiere decir es que tenemos que tener una visión de láser en cuanto a nuestro mensaje, nuestro mandato y nuestra misión. When we do this, Cuando lo hacemos, it allows the cross permite que la cruz, to create the urgency that crisis just did. que crea la crisis que Jesucristo dio o hizo. Let's be honest, crisis happened, Vamos a ser honestos, la crisis sucede and there was a new urgency in the church. y entonces hay una nueva urgencia en la iglesia. We have to figure out new technology. Tenemos que figurar una nueva tecnología. We have to create content in a different way. Tenemos que crear contenido de una manera diferente. We have to connect with our people better. Tenemos que conectarnos mejor con las personas. I've seen more churches across the globe work harder than ever in these last 5 months. Yo en estos últimos 5 meses he visto a iglesias trabajar más duro de lo que jamás lo habían hecho antes. And the urgency in which we're working for the mission is beautiful. Y la urgencia en la que estamos trabajando por la misión es hermosa. But as leaders and believers, Pero como líderes y creyentes, we have to let the cross create the urgency that crisis did. entonces tenemos que permitir que la cruz crea la crisis, que cree la urgencia que la crisis creó. We don't need crisis to be about our Father's business. Nosotros no tenemos que permitir que la crisis se trate de los negocios de nuestro Padre. So it's time to stay focused on our mission, our mandate, and our message. Entonces es tiempo de estar enfocados en nuestra misión, nuestro mensaje y nuestro mandato. When people are hurting, our response is love. Cuando las personas están dolidas, nuestra respuesta es amor. When people are needing help, our response is love. Cuando la gente está necesitando ayuda, nuestra respuesta es amor. When people are filled with hate, our response is love. Cuando las personas están llenas de odio, nuestra respuesta es el amor. And we can't be distracted with the messes of this world because they don't dictate the mandates of our God. No podemos distraernos con el desorden de este mundo porque nosotros tenemos nuestra misión dada por el Señor. Here's what we know. Y aquí está lo que nosotros sí sabemos. We know that the devil never wins when he plays chess with God. Sabemos que el diablo nunca gana cuando juega ajedrez con Dios. Here's what we know. Aquí está lo que sí sabemos. I believe we're standing in the best decade of ministry history. Yo creo que estamos en la mejor década de la historia del ministerio Since the death and resurrection of Jesus Christ and the start of the early church. y desde la muerte y resurrección de Jesucristo e iniciando la iglesia primitiva. I would love to go on record in front of generals of our generation Y me encantaría ir y registrarlo en frente a los generales de nuestra generación. I believe we're sitting on the verge of the greatest harvest in human history over these next 10 years. Yo creo que estamos sentados en el vértice más grande de la cosecha más grande en la historia de la humanidad. And here's what we know. Y aquí está lo que sí sabemos. The sleeping giant, El gigante America. dormido, the sleeping giant in Los Angeles el gigante dormido en Los Ángeles, that has never realized its full potential, que jamás se ha dado cuenta de su potencial total, has never unified to the point of overwhelming impact, que nunca se ha unido al punto de un impacto global. the sleeping giant, I believe, is the Latin church in our nation. Yo creo que el gigante dormido es la iglesia latina en nuestra nación. When this body is activated,
Cuando este cuerpo está activado, You know this. I'm not saying this to make anyone feel good. I'm saying this because this is reality. ustedes lo saben, no estoy diciendo para hacerles sentir bien. Yo lo digo porque saben que es la realidad. If you look at all the stats from economic growth to population increase to church sizes and amounts, the Latin church is a hidden giant in our nation. Si ustedes ven las estadísticas en cuanto a la economía, en cuanto al crecimiento, sabemos que el gigante dormido es la iglesia latina en Los Ángeles. And we have the ability to show the nation and the world what it looks like when the church unites, all ages, all races, all denominations. Y tenemos la habilidad de mostrarle al mundo lo que sucede cuando la iglesia se una a lo largo de las denominaciones y otras diferencias. I'll never forget a moment with John Bevere in Peru 2 years ago. Nunca me olvidaré de un tiempo con John Bevere en Perú hace 2 años. He looked at a group of leaders that definitely had challenges uniting. Y él estaba viendo a un grupo de líderes que definitivamente tenían desafíos para unirse. And he looked at that room and he said, I only have one question for you. Y les vio en ese lugar donde estaban y le dijo, solamente tengo una pregunta para ustedes. Do you want to be right or do you want to be one? ¿Quieren estar en lo correcto o quieren ser uno? It was such a powerful moment. Do you want to be right with your opinion? Do you want to be right with your denominational beliefs? Fue un tiempo muy, muy especial porque si quieren estar de acuerdo con sus opiniones o con sus creencias denominacionales. Or do you want to be one and fulfill my prayer I prayed 2,000 years ago? O quieren estar unidos y cumplir mi oración que oré hace 2000 años. Because of your faith, because of your yes, por causa de su fe y de su sí, the church is uniting, la iglesia se está uniendo, the church is loving, la iglesia está amando, and the church is ready. Y la iglesia está lista. Let's focus on our mission, our mandate, and our message. It does not change. It only expands in crisis. Vamos a enfocarnos en nuestra misión, nuestro mandato y nuestra... dice, eso no cambia nuestro mandato como en esta época. And it's time to put on the greatest display of love this city's ever seen. Y es tiempo de poner el despliegue de amor más grande que esta ciudad jamás ha visto. Thank you guys so much for just letting me share a little bit and just be a part of this incredible moment together. Gracias por permitirme compartir con ustedes y ser parte de este momento que es tan increíble. It's such an honor to serve all of you. Es tan honor servirles a todos ustedes. You know, I'm a pastor's son, as I said. Como yo les dije, soy hijo de un pastor. He's my hero. Él es mi héroe. And I have such a high value for the office and authority that each of you have been given. Y él tiene tal gusto por el oficio que Dios les ha dado. And as a team, you've heard us say this before, but we're posturing ourselves under your authority. Y como equipo, lo hemos dicho ya anteriormente, nos postramos bajo la autoridad de todos ustedes. We have been given a mandate of transformation. Se nos ha dado un mandato de transformación. But it can only function and operate under the authority that God's established in that city. Pero solamente puede funcionar y operar bajo la autoridad que Dios ha establecido en esta ciudad. So without you allowing us to come under, sin que ustedes nos permitieran venir bajo ustedes, we would be operating illegally in Los Angeles. Estaríamos operando ilegalmente en Los Ángeles. That is our heart and that is our posture. Ese es nuestro corazón y nuestra postura. As we pray for 1DayLa and love has no limits today, y mientras oramos por un día en Los Ángeles y por amor no tiene límites el día de hoy, one prayer request would just be extreme wisdom. Dice, una petición de oración sería sabiduría extrema. Being as transparent as I can. Siendo tan transparente como puedo serlo. As we step foot into America, it's been overwhelming the types of doors that have been opened. Mientras hemos estado entrando a Estados Unidos, es abrumador la clase de puertas que se nos han abierto. And the favor that's taking place in all spheres of influence. Y como el favor que estamos experimentando en todas las esferas de influencia. But we need wisdom. Pero necesitamos sabiduría. Because I feel like we're Nehemiah and God's called us to rebuild the walls of the city.
porque nos sentimos como Nehemías y que Dios nos ha enviado para restaurar las paredes o los muros de la ciudad. And there's a lot of opportunities and people asking us to come talk and get away from the wall. Y entonces muchas personas nos están pidiendo que vayamos a hablar, pero como que nos alejemos de construir el muro. So as you pray today, because there's a few decisions we're making as a team, if you could pray for great wisdom. Mientras oran por nosotros, porque hay algunas decisiones que hay que tomar, pedimos que oren por gran sabiduría. To identify the difference between a God idea and a distraction. Para poder entender la diferencia entre una gran idea y como lo que Dios está diciendo. Mm-hmm. Our hearts are with you guys. We love you guys so much. Thank you for allowing me to get up early, share a cup of coffee with you and a little bit of what God's saying. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartir una taza de café y hablar de lo que Dios está diciendo. Muchísimas gracias por todo. Thank you so much for everything. Dios te bendiga. Excellent. Thank you. Thank you, Jed.